Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, garantizado que no va a dejar a nadie indiferente. Desde luego. Es un texto bastante contundente. Exacto. De hecho, a lo largo de este análisis a fondo vamos a descubrir por qué el sistema educativo moderno se parece increíblemente a un conserje que se dedica a engañar a un termómetro. Es una imagen curiosa, la verdad. Y de hecho es la metáfora central de la obra que vamos a explorar hoy. Así es. Vamos a sumergirnos en la segunda edición del libro Estimulando Inteligencia, escrito por el profesor Pierluigi Piazzi, o, como se le conocía popularmente, el profesor Pierre. Un perfil muy interesante. Mucho. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es extraer y desgranar el polémico diagnóstico que hace este autor sobre la educación. Él sostiene que el sistema educativo, centrándose muy especialmente en el caso de Brasil, está profundamente enfermo. Y no se queda ahí. ¿Qué va? Lanza una afirmación muy dura. Dice que la culpa recae en gran medida en las políticas educativas vigentes y, ojo, en los propios padres. Es un texto verdaderamente provocador. Y nuestra misión aquí es entender el porqué detrás de todas estas afirmaciones tan categóricas. Vamos a examinar la perspectiva del autor, diseccionando sus argumentos, sus metáforas y sus conclusiones. Claro, para entender de dónde viene todo esto. Exacto. Y por supuesto manteniendo siempre una postura puramente analítica y sin emitir juicios de valor. Se trata de comprender cómo el autor estructura su crítica a un sistema que él considera que ha fracasado de manera estrepitosa. Vale, vamos a desgranar esto. Porque lo primero que cualquiera podría pensar al escuchar a alguien lanzar una crítica tan dura hacia la educación moderna y sobre todo hacia la falta de atención de los alumnos es que estamos ante el típico perfil de un tecnófobo. Ya, la figura clásica que rechaza el avance digital. Tal cual, alguien que dice que todo tiempo pasado fue mejor y que los ordenadores son el mal. Pero, al leer las primeras páginas, el libro nos revela algo completamente distinto sobre el profesor Pierre. Resulta que está muy lejos de ser un detractor de la tecnología. Totalmente. De hecho, el texto detalla que, fíjate qué año, en septiembre de 1982, este hombre publicó el primer software didáctico de todo Brasil. En 1982. Madre mía. Salió en una revista llamada Microsistemas. Era un programa pionero para ordenadores de la época que simulaba los rebotes de una pelota basándose en el coeficiente de restitución. Que suena muy técnico. Sí, para ponerlo de forma sencilla, era pura física aplicada al código. Calculaba cuánta energía pierde una pelota al chocar contra el suelo y lo mostraba visualmente en la pantalla. O sea, estamos hablando de un verdadero pionero de la tecnología educativa, que programaba hace más de 40 años. Exactamente. Lo fascinante aquí es, precisamente, esa paradoja tecnológica. El autor conoce la informática desde sus cimientos. Ha programado, ha enseñado estos temas en programas de radio durante 15 años y sabe perfectamente cuál es el potencial de los ordenadores. Y a pesar de eso, su crítica es feroz. Muy feroz. Su argumento es que la ansiedad moderna por estar constantemente conectados ha convertido algo que debería ser una herramienta brillante para el desarrollo intelectual, pues en un factor de embrutecimiento mental. Es fuerte usar la palabra embrutecimiento, pero él lo explica con una analogía que es muy visual. Habla de un martillo. Exacto, la analogía del martillo. Él plantea que un martillo, en manos de un carpintero experto, puede servir para crear obras de arte, para construir muebles maravillosos. Pero si dejamos ese mismo martillo a alguien sin ningún tipo de criterio o formación, Pues probablemente lo usará para romper escaparates. o cometer actos de vandalismo, claro. Para el autor, la tecnología digital hoy en día es ese martillo, una herramienta poderosísima que, al caer en manos de una sociedad no preparada, está causando estragos cognitivos. Y esa crítica al uso de la tecnología se extiende rápidamente hacia las propias bases del sistema educativo, hacia lo que él denomina, de forma bastante mordaz, la pedagocracia. Ahí es donde entra en terreno pantanoso. Aquí es donde el texto entra en un terreno sumamente controvertido, sí. El libro lanza una crítica feroz hacia el constructivismo. Para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados con el término, el constructivismo es, a grandes rasgos, una corriente pedagógica.
que sugiere que el alumno debe construir su propio conocimiento. Eso es. De forma activa, en lugar de ser un simple receptor pasivo que escucha a un profesor dictar lecciones. Es, sin duda, una de las corrientes dominantes en la pedagogía moderna. Pues el texto apunta directamente contra figuras que son consideradas casi intocables dentro de la pedagogía mundial. Hablamos de Vygotsky, Piaget y muy especialmente por el contexto sudamericano en el que escribe el pedagogo Paulo Freire. Palabras mayores. Según la postura del profesor Pierre, la aplicación de estos modelos pedagógicos, que muchas veces se implementaron en nombre de una supuesta justicia social, en realidad han destruido lo poco de bueno que le quedaba a la escuela pública tradicional. A ver, si conectamos esto con el panorama general, es vital recordar a quienes nos escuchan que estamos explorando pura y exclusivamente la visión particular del autor. Por supuesto. Nuestro papel aquí es actuar como relatores neutrales de la fuente. Estamos explorando su visión sin respaldar ni rechazar sus posturas políticas o pedagógicas. El autor expone la idea de que esta supuesta dictadura de las corrientes constructivistas no ha igualado hacia arriba, Sino que ha generado un abismo inmenso entre los alumnos de escuelas públicas y los de instituciones privadas. tal cual. Afirma que se ha quedado una generación entera que llega a la universidad sin saber leer un texto complejo, sin saber escribir sin faltas de ortografía o sin poder realizar operaciones matemáticas elementales. Y claro, para sostener una acusación tan grave, el autor no se queda solo en la teoría. El texto pasa a presentarnos lo que él denomina los síntomas evidentes de esta grave enfermedad educativa. Síntomas que él considera innegables porque están a la vista de toda la sociedad. Así es, el primer gran síntoma que menciona es la simple existencia de los llamados cursiños. En el contexto de Brasil, los cursiños son academias de preparación intensiva. Imaginemos las típicas academias donde uno se prepara las oposiciones aquí, pero aplicadas a casi cualquier etapa educativa. Exacto. El razonamiento que hace el autor es casi demoledor por su pura lógica. Dice que si la escuela regular funcionara de verdad y enseñara lo que tiene que enseñar, estas academias privadas sencillamente no existirían. No habría demanda. Es una cuestión de oferta y demanda impulsada por el fracaso institucional. Y el libro pone ejemplos que resultan bastante alarmantes cuando uno se para a pensarlos. Habla de estudiantes que pasan 5 años enteros en una facultad de Derecho. Se supone que salen preparados, pero luego son incapaces de aprobar el examen del Colegio de Abogados, la OAB allí en Brasil. ¿Y cuál es la solución que encuentran? Pues apuntarse a un cursiño durante meses para poder por fin ejercer la profesión que supuestamente ya habían estudiado. Madre mía. Y el ejemplo se vuelve todavía más grave cuando menciona la Facultad de Medicina. Hablamos de personas que pasan 6 años estudiando para ser médicos, con todo lo que eso implica en responsabilidad. Y al terminar la carrera necesitan pagar un curso adicional intensivo en una academia para poder aprobar el examen de residencia, algo equivalente al examen MIR. El análisis que hace el autor de esta situación me pareció desolador. Las instituciones educativas oficiales se dedican a otorgar diplomas sin garantizar el aprendizaje, mientras que las academias privadas terminan proporcionando el verdadero aprendizaje, aunque no tengan la autoridad para otorgar ningún diploma oficial. Hay un divorcio total entre el papel certificado y el conocimiento real. El autor incluso lo compara con el sistema de las autoescuelas. Esa comparación es muy buena. Señala que, en la gran mayoría de los casos, las autoescuelas no enseñan realmente a conducir de forma defensiva, a entender el vehículo o a ser un conductor seguro. Simplemente enseñan los trucos exactos para sacar el papel. Para aprobar un trámite burocrático ante un examinador. Sí, para él todo el sistema educativo se ha convertido en una gigantesca autoescuela. Una hipocresía institucionalizada. Y esto nos lleva al segundo síntoma que describe el libro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque aporta datos internacionales. El autor titula esta sección con una frase muy irónica. Dice, menos mal que existe Túnez. Un título que ya anticipa un buen golpe de realidad. Totalmente. Se refiere a los desastrosos resultados que obtuvo Brasil en las pruebas PISA de la OCDE en el año 2003. Para dar un poco de contexto a la audiencia, las pruebas PISA no son un simple examen de memoria sobre la historia de un país o fórmulas químicas sueltas. No miden qué tanto currículo ha memorizado un joven de 15 años. Miden sus habilidades cognitivas reales, comprensión lectora profunda, raciocinio lógico, capacidad para correlacionar información dispersa. Pues bien, en 2003,
quedaron en el penúltimo lugar de todos los países evaluados a nivel mundial. Únicamente superaron a Túnez. Quedar en la penúltima posición mundial en comprensión y lógica es, sin duda, una señal de alarma crítica para cualquier país. Totalmente. Pero lo que el autor critica con más dureza no es el resultado en sí mismo, sino la reacción de la inmensa maquinaria burocrática educativa ante este fracaso internacional. En lugar de hacer una autocrítica profunda o reformar el método de enseñanza en las aulas, la gran solución del gobierno fue un mero ejercicio de maquillaje administrativo. Leyendo el libro es una situación casi cómica, si no fuera porque el futuro de millones de jóvenes está en juego. Así es. El texto relata cómo, a lo largo de los años, la gran respuesta del ministerio ha sido cambiar los nombres de las cosas. El tradicional curso primario y el gimnasio pasaron a llamarse primer grado. Como evidentemente cambiar un cartel no mejoró el nivel de lectura, tiempo después lo rebautizaron como ensino fundamental. Y tras el desastre monumental de las pruebas PISA de 2003, la brillante idea fue que la primera serie pasaría a llamarse segundo año. Es decir, un simple cambio de números en las normativas y en las placas de los pasillos de las escuelas. Mientras el nivel académico de los alumnos seguía estancado en el fondo de la tabla año tras año, en las siguientes evaluaciones de 2006, 2009 y 2012... De hecho, en ese punto del libro, el autor hace una comparación que duele. Toma los propios datos de la OCDE del año 2012 y compara la situación con Kazajistán. Una comparación muy reveladora. Relata que mientras las autoridades y los políticos organizaban viajes oficiales carísimos a España o a Finlandia para ver cómo funcionaban los mejores sistemas educativos del mundo, ignoraban por completo lo que pasaba en Kazajistán. Hablamos de un país con problemas socioeconómicos y estructurales mucho más severos. Y sin embargo, estaban logrando una mejora sustancial y medible en matemáticas y ciencias en ese mismo periodo, justo mientras el sistema brasileño permanecía completamente estancado. Para explicar este estancamiento crónico, a pesar de la evidencia empírica de los fracasos, el profesor Pierre ofrece en su libro dos razones que, de nuevo, resultan sumamente polémicas. Vamos con la primera. La primera es de índole puramente política. Él afirma, sin miramientos, que en realidad a ningún partido político en el poder le interesa cultivar una base de votantes que sean verdaderamente cultos, inteligentes y con capacidad de pensamiento crítico. Es una acusación muy fuerte. ¿Y la segunda razón? La segunda apunta directamente a esa burocracia académica de la que hablábamos. El autor describe una especie de dictadura de académicos. Se refiere a las personas que redactan las leyes educativas nacionales, los que diseñan los complejos planes de estudio en los ministerios y aprueban las normativas. Gente de despacho, vamos. Según el texto, son teóricos que jamás en su vida han tocado una tiza, jamás han pisado el barro de un aula real en una zona conflictiva, ni han tenido que enfrentarse al reto de mantener la atención de 30 adolescentes durante una hora. Una desconexión absoluta. Según el libro, estos teóricos viven en una burbuja, se retroalimentan leyendo sus propios libros, citándose los unos a los otros y aprobándose mutuamente las tesis universitarias. Crean normativas que suenan muy bien en el papel de un despacho ministerial. Pero que están a años luz de la realidad escolar. Y la conclusión del autor es que jamás admitirán que sus métodos han fracasado, porque hacerlo supondría un suicidio intelectual y profesional para ellos. Exacto. Así que, teniendo ya claro este panorama desolador de los síntomas y de la burocracia, el libro da un paso más y pasa a establecer el diagnóstico real de la enfermedad. Y aquí es donde el análisis se vuelve más incisivo hacia el entorno privado de los alumnos. Las casas, las familias. El autor identifica tres causas fundamentales y directas de esta falta de aprendizaje. La primera es que los alumnos no saben comportarse. La segunda, que no saben estudiar de forma autónoma. Y la tercera, que sencillamente no leen libros. El epicentro de todo este desastre, la zona cero según el texto, la sitúa directamente dentro de las casas. Específicamente culpa a la omnipresencia de las pantallas en el hogar. Me encantó cómo ilustra esto. Tiene una reflexión sobre el comportamiento y las pantallas que es muy gráfica. La metáfora de la televisión de fondo. Esa misma. El autor nos invita a imaginar un cóctel o una fiesta en el salón de una casa, donde varias personas están charlando animadamente con sus copas. En un rincón de ese mismo salón hay una televisión encendida con un presentador que está hablando enérgicamente intentando vender las maravillas de una nueva esponja de acero. Una escena muy típica. ¿Y qué ocurre en esa sala? Absolutamente nadie le hace caso al presentador. Todos lo ignoran.
Hemos entrenado a nuestros cerebros para ignorar el ruido de fondo que emiten las pantallas. Una adaptación moderna de nuestra atención. El problema, y aquí es donde el autor conecta la idea con la crisis educativa, surge cuando trasladamos ese hábito al aula. Para un estudiante moderno, acostumbrado a los estímulos ultra rápidos, un ser humano real, un profesor de carne y hueso intentando explicar algo importante de pie frente a la pizarra, se convierte simplemente en más ruido de fondo. Los alumnos actúan exactamente igual que los invitados del cóctel. Ignoran al profesor como si fuera un anuncio de televisión de una esponja de acero y centran toda su atención real en las pantallas de sus teléfonos móviles. Y el texto subraya que esto no es un mal exclusivo de adolescentes rebeldes o irresponsables. El autor menciona anécdotas de sus propias conferencias, dirigidas a padres de familia. Adultos hechos y derechos. Relata cómo adultos ven completamente normal que les suene el móvil en medio de la charla y en lugar de salir de la sala por respeto, contestan a viva voz en su asiento. Para él, esto demuestra una mala educación generalizada que los chavales traen directamente de casa. Aquí el profesor Pierre carga frontalmente contra la dinámica familiar moderna. Culpa a los padres por querer ser, según sus palabras, los amiguitos de sus hijos en lugar de ejercer su rol. Afirma que las familias han externalizado o delegado por completo la educación en la escuela. Que la escuela solo debería ser responsable de la instrucción académica. Pone el ejemplo de Italia, donde existe un ministerio de instrucción y no de educación, mientras que la verdadera educación en modales, en límites, en valores y en respeto es un deber intransferible y exclusivo de la familia. Pero a ver, aquí hay un punto donde la postura del autor se vuelve verdaderamente extrema. Cuando aborda la falta de atención de los estudiantes, el libro lanza una afirmación categórica negando de forma rotunda la existencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famosísimo TDAH. Cierto. Un momento. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se discute la salud mental. Cabe recalcar que el autor hace una afirmación extraordinariamente categórica y contraria al consenso médico y psiquiátrico actual. Nuestro objetivo aquí es exponer su argumento, que lo que la sociedad llama trastorno, él lo define de otra manera. Claro, veamos qué dice exactamente el texto en este punto. El autor sostiene que el TDAH es básicamente una enfermedad fabricada. Afirma que fue inventada por un psiquiatra llamado Leon Eisenberg poco antes de morir. Con el supuesto objetivo de beneficiar a la industria farmacéutica mediante la venta masiva de medicamentos estimulantes como la Ritalina. La postura del profesor Pierre es absolutamente tajante en este sentido. Lo que la comunidad médica diagnostica hoy en día como un trastorno del neurodesarrollo, él lo define como una simple y llana falta de límites, de horarios estructurados y de autoridad dentro del hogar. ¿Es una aseveración muy polémica? Llega a poner un ejemplo geográfico para defender su punto. Menciona a Francia y afirma que allí, debido a un modelo de crianza tradicional más estricto, donde supuestamente no se penaliza la disciplina física severa por parte de los padres, los índices de TDAH son prácticamente inexistentes en comparación con otros países. Siguiendo el hilo de su argumento, el autor defiende la idea de que los padres modernos prefieren la vía fácil, medicar a sus hijos con fármacos controlados antes que asumir el duro y agotador trabajo diario de imponer disciplina. Establecer normas claras y actuar como verdaderas figuras de autoridad en lugar de colegas condescendientes. Es una visión que responsabiliza de forma absoluta a las dinámicas familiares. El autor insiste en matizar que tener autoridad no es sinónimo de caer en el autoritarismo o el maltrato, pero recalca con firmeza que si no existe una jerarquía clara y respetada en el hogar, es materialmente imposible exigir que ese niño o adolescente muestre obediencia o respeto cuando llega al entorno escolar. Es un llamamiento constante a los padres a apagar los televisores, retirar los móviles de la mesa y abrir libros físicos en casa para fomentar la lectura. Toda esta crítica implacable, la burocracia del sistema que cambia nombres, las políticas que ignoran el fracaso y la falta de límites en casa, converge finalmente en lo que para mí es la joya de la corona del libro. La metáfora de las azaleas. Es una parábola maravillosa que creo que resume perfectamente el núcleo de lo que él llama la gran farsa educativa. Es una historia muy ilustrativa. ¿Por qué no detallamos cómo funciona exactamente esta analogía del conserje? Perfecto. El autor nos pide que imaginemos a un conserje que es contratado para vigilar una cámara frigorífica industrial. El propósito de esta cámara es cultivar azaleas.
Resulta que estas flores son extremadamente delicadas. Mucho. Para poder florecer correctamente, necesitan mantenerse en un rango de temperatura muy específico y constante. Digamos, estrictamente entre los 10 y los 16 grados centígrados. Ni más ni menos. Y claro, para que los dueños puedan asegurarse de que el conserje hace bien su trabajo durante la noche, instalan un termómetro registrador. Es uno de estos aparatos antiguos que tiene un rodillo de papel milimetrado y una aguja con tinta. Que va dibujando una línea constante, mostrando las variaciones exactas de la temperatura hora tras hora. El problema grave comienza cuando este conserje, en la parábola, adquiere exactamente la misma mentalidad que los burócratas del sistema de educación. Durante su turno, si ve que la cámara se calienta y la temperatura sube peligrosamente, amenazando a las flores, no va y arregla el sistema de refrigeración del edificio. Sería demasiado trabajo. Lo que hace es coger un cubito de hielo del congelador y lo apoya directamente sobre el sensor metálico del termómetro. Un cubito de hielo directamente en el sensor. Tal cual. Y hace lo mismo a la inversa. Si la temperatura baja demasiado en la sala y hace un frío que mataría a las plantas, no ajusta la calefacción. Simplemente enciende una cerilla y la pone debajo del sensor. Menudo apaño. Al final del mes de cultivo, el conserje llega muy orgulloso al despacho del jefe y le entrega el gráfico de papel. El registro es, a simple vista, impecable. Una obra de arte de la burocracia. La línea de tinta oscila perfectamente, sin salirse jamás del rango ideal de los 10 a los 16 grados. El jefe mira el papel, ve que todo está en orden y está feliz. Pero hay un pequeño y catastrófico detalle final cuando abren la puerta de la cámara. Ninguna de las azaleas ha florecido. Están todas muertas o marchitas. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo aplicamos al mundo real? El autor utiliza esta parábola para explicar magistralmente el corazón del problema educativo moderno. El termómetro se ha vuelto muchísimo más importante que la temperatura misma. Ese gráfico de papel milimetrado con sus líneas perfectas. Representa toda la inmensa maquinaria burocrática de la escuela de hoy. Representa las listas de asistencia obligatoria, los exámenes estandarizados, los boletines de notas con promedios perfectos y finalmente la entrega de los diplomas. Todo parece funcionar de maravilla sobre el papel. Sobre el papel el sistema es un éxito, pero los estudiantes son las azaleas. Y a pesar de tener un expediente impecable, lleno de notas aceptables y un diploma oficial firmado por el ministerio, esos estudiantes salen al mundo real. Salen de la cámara frigorífica, sin saber leer un texto complejo de forma crítica, sin saber escribir un ensayo con coherencia lógica y sin saber pensar de forma autónoma ante un problema nuevo. Sencillamente no han florecido. Es lo que él define como un sistema de haz que parezca que enseñamos. Y lo más duro de su conclusión es que este sistema se sostiene porque los propios padres lo permiten y lo fomentan. Los padres acuden a las reuniones escolares exigiendo notas. Exigen ver un boletín impecable, un gráfico perfecto, en lugar de preocuparse realmente por sentarse a comprobar si en el cerebro de sus hijos se ha producido un desarrollo intelectual profundo y verdadero. El sistema se ha convertido en una simulación a gran escala. Y la culpa, insiste el texto, recae en la demanda equivocada de la sociedad. Si los padres, que al final del día son los ciudadanos que pagan impuestos y los votantes que eligen a los gobiernos, continúan exigiendo notas y papeles firmados, en lugar de exigir verdadero conocimiento, el sistema seguirá entregando diplomas completamente vacíos de contenido. Por eso el profesor Pierre clama a lo largo del libro por cambiar las reglas del juego. Absolutamente. La tesis central que articula toda esta obra es que no necesitamos simplemente cambiar a los jugadores de sitio. No sirve de nada culpar a un profesor aislado o cambiar el nombre de una asignatura. Lo que se debe alterar fundamentalmente es el modelo conceptual y las reglas con las que opera la sociedad entera. Hay que dejar de premiar el papel. Dejar de idolatrar ciegamente el certificado o el título colgado en la pared, y empezar a valorar de forma genuina y práctica la verdadera inteligencia, la comprensión profunda y la curiosidad intelectual. Y el autor hace un llamado a la acción dirigido casi exclusivamente a las familias. Sí, la responsabilidad recae en el hogar. Insiste en que las familias deben dejar de dejarse engañar por estadísticas estatales manipuladas o por esos colegios privados carísimos que se anuncian como instituciones de enorme prestigio, pero que en el fondo solo ofrecen instalaciones bonitas y eventos sociales para deslumbrar a los padres. La exigencia familiar debe centrarse de nuevo en el esfuerzo diario, en la lectura constante y en una formación intelectual real.
terminando de una vez por todas con esta gigantesca farsa institucional donde el gráfico de temperatura importa más que la propia flor. Es un análisis sin duda contundente, incómodo en muchos de sus pasajes, pero que innegablemente nos obliga a cuestionar muchas de las comodidades e inercias de nuestro sistema actual. Y ya que hemos explorado la provocadora visión de este autor a través de la maravillosa historia del conserje y las flores, sería interesante plantear una última reflexión para llevarla más allá de los muros de un colegio. Una buena idea para conectar todo esto con nuestro día a día. Si resulta que en un ámbito tan crucial como la educación de las nuevas generaciones, hemos permitido que el simple termómetro importe muchísimo más que la verdadera temperatura, cabe preguntarse en cuántas otras áreas de la vida moderna estamos cometiendo exactamente el mismo error. Sin duda. Podemos pensar, por ejemplo, en el entorno laboral, donde a veces se valoran y premian más las horas que alguien pasa calentando una silla en la oficina que el impacto real, la creatividad o la utilidad de lo que está produciendo. O, yendo a lo más personal, podemos reflexionar sobre nuestras propias interacciones en las redes sociales. Donde a menudo se optimizan ciegamente métricas artificiales de éxito. Como acumular likes o coleccionar miles de seguidores, olvidando por completo la necesidad de cultivar relaciones reales y hacer que florezcan nuestras propias azaleas internas. Es una excelente perspectiva. Queda la invitación abierta para analizar nuestro propio entorno, detectar esos termómetros trucados y decidir a qué le damos verdadero valor. Ha sido un viaje intenso, polémico y lleno de ideas para debatir sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las fuentes. Queda la invitación abierta a seguir explorando, a seguir cuestionando las reglas del juego que nos rodean y, por supuesto, a seguir buscando el verdadero conocimiento crítico, ese que va mucho más allá de los simples diplomas de papel. Hasta la próxima inmersión.